we just hold tight. We're up the moonlight, believe in the magic. Bueno, mi nombre es Marc Álvarez, director and founder de Drinks Atelier, que esto siempre queda súper pegote. También hay gente que me conoce como Negroniman, que es mi nick de Instagram. Sinceramente, es de las primeras pinceladas que quería dar un poco de información, porque en el fondo, hace unos 40 minutitos que estoy aquí sentado, yo soy una persona muy tímida, la verdad que en mi vida privada tampoco soy la alegría de la huerta, entonces tienes un poco la necesidad de ponerte un poco este delantal, ¿no? De crearte este personaje como a Batman que se come realmente finalmente a Bruce Wayne. De hecho, en estas pantallitas hay una cosa muy interesante que no sé si os habéis fijado. En una pantallita aparece un chico además muy mono con un delantal poniéndoselo, ¿no? Y esto me parece súper interesante porque es reflejo de lo que pasa en nuestra profesión. No solo son aptitudes, sino son actitudes, ¿no? Y yo creo que va un poco de esto de hablar de personas y sobre todo de estas actitudes. En el fondo, en las asesorías que hacemos en Drinks Atelier, cada vez vemos la importancia de que nuestros clientes o incluso nosotros mismos damos más valor a la actitud que no a la aptitud, ¿de acuerdo? Y de hecho esto hablaremos un poquitín a lo largo de la ponencia de hoy. Un poco de este tema. Os dejo también mi mail por si tenéis que ponerme a parir en algún momento, que al menos sepáis dónde dirigiros. Y bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy de teoría del girasol, skills, flagship, expectativas, ya iremos entrando un poquitín más en materia. Y la verdad que me permitió del lujo de malgastar, comilla, 3 minutos en un vídeo, no era para alargar tiempo, no os preocupéis, sino que me parecía un vídeo que resume de lo que va nuestra profesión y de lo que va lo que nos une aquí a nosotros hoy, ¿de acuerdo? Entonces, es una escena muy conocida, de una película también muy conocida, pero que me parece muy interesante y la voy a utilizar para hablar un poco de lo que quería hablar y me sirve un poco como de nexo de unión para tener un guión un poco más firme que una serie de experiencias personales que básicamente hoy casi más que como Drinks Atelier vengo como Negroniman, vengo a explicaros cuál es mi parecer y qué es lo que me parece y qué es lo que creo yo como interesante de todo esto, ¿no? Vamos para allá. Lo sostengo con el cuchillo bajo el ala y corto el muslo, corto la carne debajo de la pechuga, corto las alas, pechuga y piel. La langosta. Facilísimo, tío. Ahora la langosta. La langosta. Tomo el ala bajo la pierna, corto la langosta, meto la langosta es crustáceo. Sí, la langosta es crustáceo. Quito la costra del crustáceo, quito la costra y antenas. No se comen las antenas de la langosta. Fuera las antenas, fuera la langosta. Se acabó. Se nos acabó la langosta. Pero tenemos un pollo buenísimo, señor. ¿Quisiera pollo? Sinceramente no me acuerdo de la langosta. La langosta se sirve fresca de la cocina. No debemos tocarla, Guido. ¿Lo ves? Es demasiado fácil, por eso no la recordaba. Son cosas fáciles. Continúa. Comportamiento. Posición de espera. Quieto, así. Camarero, sí. Clac, clac, clac. Regreso. Clac. Posición de espera. Camarero, sí. Clac, clac. Sí. Regreso. Clac. Camarero, sí. Clac, clac, clac. Regreso. Camarero, sí. Clac, clac. ¿Por qué no llaman a otros meseros? Hay otros meseros, no soy el único, ¿verdad? La reverencia, sí, la reverencia es facilísima. Ahora la reverencia se inclina hacia abajo, así, hacia abajo, así, en un ángulo de 45 grados, como botella de champaña en reposo. 90 grados, sí, ángulo recto, así. ¿Hasta dónde me inclino, tío? 180 grados, sí, así. Acuérdate de los girasoles. Se inclinan ante el sol, pero si los ves demasiado inclinados, significa que están muertos. Tú sirves, pero no eres un sirviente. Servir es el arte supremo. Dios es el primer servidor. Dios sirve al hombre, pero no es sirviente de hombres. Aquí no tenía botón. Aquí no lleva botón, estúpido. Servir es el arte supremo. Y digo arte porque muchas veces nos confundimos en tanta formación, en tanta tecnología. Seguimos siendo los artistas de la sala o seguimos siendo los artistas de la barra. Y ahí hay una parte lírica, una parte de emoción centrada en eso, ¿no? Incluso creo que es una de las cosas por las cuales la gente vuelve a ver a un profesional, ¿no? Los girasoles se inclinan al sol, pero cuando uno está demasiado inclinado es que estás muerto, ¿no? Entonces, el noble arte para mí es algo que
que siempre tengo muy en la cabeza cuando doy formaciones, porque en el fondo, fijaros que Guido, aquí nuestro protagonista de esta película, está hablando de formación, de cómo desespinar, de cómo emplatar, de cómo tal, o sea, la formación es básica. También hay una cosa que ha hecho muy interesante, que es ser espabilado. Porque no sabía cómo coño, ya lo he dicho, perdón, soy muy mal hablado, ya me disculparéis, de cómo servir la langosta. Entonces, esto me recuerda a mí a mis inicios. Yo, desgraciadamente, que yo os lo explicaré ahora, sin aburriros con mi historia personal, que tampoco tiene mucho sentido, yo no estudié hostelería o gastronomía, yo estudié ciencias biológicas y siempre he aprendido copiando. Porque uno, cuando es inteligente, aprende con un ojo siempre mirando hacia el lado. Yo he repasado muchas copas en mi vida, muchas, pero siempre un ojo estaba pendiente de lo que hacía mi jefe. Y ahí es como he podido aprender por imitación. De hecho, un lenguaje de la naturaleza de aprendizaje es la imitación. Los leones juegan imitando lo que van a hacer dentro de, no sé cuánto vive un león y eso que estudia biología, pero imaginaos, después de 5 años van a tender que esas técnicas utilizarlas para cazar su gacela, ¿no? Pues fijaros un poco qué interesante lo que nos explica Guido y finalmente pues como su tío le rectifica diciendo cuidado porque somos gente que tenemos al servicio y no servidores de, ¿vale? Y eso lo estiraremos un poquitín más para adelante. Lo que me quería centrar ahora es con el tema de la mixología, ¿no? Porque ahora tú eres mixólogo, ¿no? A tomar viento, hombre, mixólogo. Porque en el fondo, mixología, yo que he estudiado ciencias, y esto os lo puedo decir de buena fe, mixología, ¿no? Es mezcla y logía es lo que la ciencia que estudia la mezcla, ¿no? Pero claro, como todo procedimiento científico, necesitamos unas premisas, necesitamos unos experimentos que se miden con un aparato de medición objetiva. ¿Y estamos seguros de que los barmans tenemos un elemento de medición objetiva? Don't think so. Porque la lengua es un maravilloso aparato y una ingeniería de la naturaleza hablando de percepción. Pero la percepción que recibimos en la lengua no es la percepción que realmente nos llega al cerebro. Vaya, que si te han echado del curro, tu novia ya te ha dejado y encima has pisado una mierda antes de entrar al bar, el cóctel no va a estar bueno, ya os lo digo yo. Entonces, somos un paladar subjetivo, ¿sí? Porque sucede. Incluso ya si me meto un poco en aspectos más técnicos, la deshidratación, el cansancio, las grasas y los azúcares también intervienen precisamente en lo que nosotros percibimos. Y si no, hacer la prueba de probar un pacharán antes de comer y un pacharán después de comer. No tienen nada que ver, no son el mismo licor en este caso, ¿sí? Con lo cual, pues es importante tener un poco eso en cuenta. Ya me perdonaréis porque hoy voy un poco despistado. Esto de levantarme pronto para venir no me ha sentado bien. Y los aviones de Barcelona salen pronto. Pero no me quiero dejar nada porque creo que quería comunicaros un montón de cosas y la verdad que es importante no dejarme nada. Hablando de los skills, ¿no? de esa aptitud que tiene que tener un barman, ¿no? o de una persona que está delante de una barra. Pensar que en el fondo hay una lista de unos 30 cócteles clásicos según la International Bartenders y además pues, hay alguna serie de nuevos clásicos como el Espresso Martini, Breakfast Martini, seguramente estos nombres os sonarán, que además pues, ya empiezan a estar en el repertorio incluso de nuestros clientes y tenemos la necesidad de saber que un Espresso Martini son 45, 60, 15. Y eso, dentro de un volumen de tickets, alguien que te pide la cuenta y toda la parafernalia que hay dentro de una barra, que muchas veces estamos sometidos debajo de una presión en la cual el barman tiene que ser un poco multitasking, ¿no? Y aparte, pues, tener un conocimiento de destilados, licores, para poder llegar a recomendar a nuestros clientes exactamente, voy fatal de tiempo, qué es lo que necesitamos, ¿vale? Entonces, a nivel de servicio, pues evidentemente lo que os comentaba, ¿no? La producción, el servicio y la atención al cliente se suman en el momento de la productividad, con lo cual no solo tenemos que estar atentos de lo que nosotros elaboramos, sino de lo que sucede alrededor de nuestra barra, ¿no? Y además es una visión 360, es casi como ser un ninja, es decir, hay que estar atento a lo que yo estoy sirviendo aquí, pero ¡fium!, mi ojo está viendo que hay un problema en la mesa X. ¿De acuerdo? Y eso es algo que también tenemos que tener en cuenta, que el barman está sometido debajo de esa presión. Y finalmente, también entender que nosotros somos parte del show. Es decir,
Todos hemos pasado por una época donde éramos jóvenes, y yo también, hace unos años, en el que tiramos las botellas arriba, sin camiseta, trabajando en una playa. Bueno, todo el mundo te ha pasado. Entonces, pues claro, pero sí que hay alguna cosa que entiendo de eso como positivo, y es que el flair quizá no es la mejor técnica para acercarte al cliente, pero sí que entiendo que forma parte de lo que el cliente espera de ti. Es decir, el cliente ya no solo te ve como una máquina de calcular centilitros, también te ve como parte de la experiencia, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto ese momento entre el barman y el cliente que se establece incluso una relación altamente personal, ¿no? Es decir, el combate cuerpo a cuerpo, que es lo que llamo yo, ¿no? Es decir, en el momento en el que no nos podemos escapar y que evidentemente se añade a la gestión del servicio y que hay que entender que hay que saber dominar a la perfección. Hay un libro de Pedro Chicote, del arte de beber sin sed. Fijaros que este señor fue uno de los primeros que escribió un libro de coctelería en nuestro país. Fue Alberto Chicote, del Chicote de Madrid, que ponía, el título era El arte de beber sin sed. O sea, imaginaros cómo de avanzado estaba ese señor en ese momento, que ya entendía que la cosa iba más de arte que de logía, ¿sí? Entonces, hay una frase que me encanta del libro de Pedro Chicote que pone: hacer del cliente un amigo y no del amigo un cliente, ¿no? Es decir, fijaros que las dos fotografías corresponden completamente algo diferente una de otra, ¿sí? Claro, evidentemente hemos puesto al barman, ¿no?, como una figura bastante de técnica preciso, pero también una parte de divertimento. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, que sé que va a causar un poco de impresión a primera vista, sobre todo por el señor Lezcano, que sé que tiene relaciones con mi amigo Javier, me gustaría que nos sacáramos conclusiones precipitadas de esta diapositiva. O sea, no pongáis el Instagram a tope, porque no tiene una explicación todo esto, ¿no? Como os explicaba, yo estudié biología y tenía una profesora que se llamaba María Riera Davall, que era la profesora que me hacía Eco 2 en segundo de carrera, que me encantaba, o sea, me fascinaba esa mujer. Y la verdad que siempre explicaba, ¿no?, como en el mundo de la ecología, para intentar defender o poder hacer planes de rehabilitación poblacional, necesitabas crear como un símbolo que te permitiera que el cliente, que el público general o incluso la sociedad entendiera como afable, ¿no? Es decir, esta especie bandera que nos permita, pues, poder llegar a conocer una especie que tiene un problema, ¿no? Pues fijaros que a mí me pasa lo mismo con Javier, que tenemos relación en algunas cosas en Barcelona, y pienso que te gustarán más o menos sus cócteles, que es técnicamente más o menos defendible, que lo son, pero creo que lo que ha hecho es una gran labor para difundir nuestra figura como una persona seria, un empresario y, además, un romántico de la profesión. O sea, que lo que nos permite es que esa figura que teníamos del tío del flair sin camiseta, que también la existe y también la hay, es importantísimo dar a conocer nuestra profesión desde el punto de vista serio y técnico. Eso nos lleva a poder defender o a poder explicar a la clientela en general que nuestro trabajo realmente tiene un esfuerzo de formación de muchísimo tiempo y un esfuerzo físico al momento del servicio. Y eso para mí es muy importante que tengamos en cuenta que todos los que estáis aquí tenemos que generar ese pequeño esfuerzo para diseminar esta semilla, si me permitís la simbología también biológica, de poder explicar al mundo qué somos y qué hacemos. Con lo cual, os invito un poco a que sigamos avanzando en este aspecto. Porque desgraciadamente tenemos nosotros una premisa bastante complicada, que es que el mundo del bar, o cuando uno pone copas cuando tiene 18 años, o lo hace para ganarse unas perras, o igual se piensa que va a pillar un poco más, y en el fondo eso llega a la sociedad. Entonces, cuando tú dices, no, ¿tú qué eres? Yo soy barman. Tienen un cliché que dista mucho de saber utilizar un rotovapor y una centrífuga para hacer un concentrado de oliva, para hacer un dry martini o hacer una redestilación de vodka de ruibarbo, que realmente tiene su técnica detrás, ¿no? Con lo cual, estaría bien en que entre todos pudiéramos hacer un poco esta reflexión de comunicación, ¿no? Y después también, ahora que todo este mundo de la gastronomía avanza, tenemos este concepto de expectativa, ¿no? Es decir, el cliente confía en nosotros para pasarse un buen rato, ¿no? Para acercarse un poco a nuestro ambiente. Entonces, ¿qué valor tiene un mojito, ¿no?, a nivel expectativo?
un precio de coste de 1,80 € más o menos, un precio de venta entre 8 y 10 euros, dependiendo también de dónde te encuentres, pero ¿cuál es la expectativa del cliente, ¿no? Os voy a explicar rápidamente un dato, una historieta. Como no he hecho la mili, alguna chorrada tengo que explicar de vez en cuando. Entonces, una vez en Barcelona, cuando estaba trabajando con Albert Adrià en el 41 grados, febrero, arrancada de negocio, bueno, Barcelona estuvo en boca de todos este bar, y nada, me acuerdo, un viernes por la noche, lloviendo, febrero, bueno, igual tampoco era un vendaval, pero sí que hacía mal tiempo, hacía frío, y entran dos chicas, tuc, 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 a la mesa uno, una de ellas llevaba toda la pierna enyesada. Y nada, se sientan, una de las chicas pidió, no me acuerdo qué cóctel de la carta, y la otra me pidió un mojito. Y me recriminó, pero estará bueno, ¿no? Y yo, hombre, criatura de Dios, claro que va a estar bueno. Pero tú no eras consciente, porque tú estabas hablando de la organoléptica de tu mojito hecho con X ron, con X no sé qué. Ella estaba hablando de que llevaba 1 hora en la puerta, lloviendo, en frío, con una pata rota, para tomarse ese mojito. ¿Qué valor tiene ese mojito? ¿Vosotros creéis que vale 8 euros ese mojito? No. O sea, es el valor de la expectativa. Muchas veces estamos produciendo cócteles porque tienes 50 tickets ahí uno detrás de otro y a veces no sale perfecto. Y tú, como buen negligente que eres, lo dejas pasar. Pero nos olvidamos que esa negligencia tuya vale 8 euros y que es un billete que yo dejo de tener para que lo tenga la propiedad. ¿De acuerdo? Y eso me gustaría, por favor, que lo tuviéramos muy claro, porque la verdad que no vendemos bebida únicamente, sino también vendemos momentos, ¿no? Y eso también es muy romántico y muy artístico. Desgraciadamente, también las experiencias a veces son negativas. Yo, de estos 18 años hace que estoy detrás de una barra, he visto cosas muy feas detrás de una barra. He visto machismo, he visto racismo, he visto clasismo, he visto muchas cosas, en primera persona o a veces en persona de otros. Pero lo que sí os recomiendo es que el bar tiene que ser unión. Y no podéis, como managers, dejar pasar ni una de estas actitudes. Yo empecé en un restaurante muy chiquitín de la Costa Brava, que ahora seguramente estará cerrado, y que tenía, bueno, pues el manager que teníamos ahí, todo esto era batalla, ¿eh? O sea, era cervezas con 2 bandejas de 8 litros cada una, y siempre Antonio, que era el manager, me decía, el cliente tiene la razón hasta que se la quito y a hostias. Bueno, a ver, o sea, de blanco a negro hay una gradación de grises maravillosa que hay que tener en cuenta de poder saber hasta qué punto nosotros tal. Y me gustaría simplemente remitiros al concepto de que somos un agente de servicio, ¿vale? Es decir, tenemos límites. Sí, señores. Eso que todo el mundo dice, no, porque el cliente lo es todo. Evidentemente que lo es todo. Pero nosotros, como trabajadores y trabajadores de servicio, también tenemos nuestros derechos que simplemente hay que hacerlo respetar y, sobre todo, el manager tiene que tener una actitud muy expeditiva en este aspecto, porque en el fondo no deja de poder hasta incluso poder denigrar la persona, ¿no? Porque además el problema es esto, el alcohol, el chupito, esto engrandece a mucha gente, el alcohol evidentemente es un tóxico, las cosas como son, porque da un efecto, ¿no? Tiene unas consecuencias secundarias dentro de nuestro organismo y, claro, evidentemente, pues hay que saberlo gestionar y saberlo controlar, ¿vale? Es decir, que hay que actuar un poco como capitán del barco, ¿eh? O sea, los clientes deben pensar que hacen lo que ellos quieren, pero es mentira. Los clientes van a hacer lo que vosotros queráis que hagan. Y esto ya ha salido en la mesa redonda que hablábamos antes, ¿no? Con lo cual, es importante que lo tengamos en cuenta. Y sobre todo, también tratar a los clientes como lo que son, clientes. Yo hace unos años en Barcelona, en las ponencias o en los bar forums, escuchabas la maravillosa frase de, es que no, ahora tengo que educar a mi cliente. Hombre. El cliente no viene a la escuela. El cliente viene a pasar un rato divertido con su marido, con su novia, con su hermana, con quien sea. ¿Sí me explico? Con lo cual, lo que hay que transmitir primero es la intención de no hacerles aprender. Ellos van a pedirte la información que ellos necesitan recibir para pasar bien esa experiencia. Si es mucho, es mucho. Si es poco, es poco. Porque hay gente que viene a
escuchar, hay gente que viene a aprender, quiere escuchar, quiere probar cosas nuevas, pero también hay gente porque ha quedado con Tinder. Señores, hola, 2019, ¿sí? No les interesa un carajo tu redestilación de ruibarbo. Y evidentemente, pues, dar recursos para entender nuestra ciencia, es decir, las cartas de coctelería que cada vez se sofistican más, ¿no? Que si fat wash, que si no sé qué, que si centrífuga, pues intentar empezar a aplanar un poco el camino, por ejemplo, con un simple glosario al final de la página, de la última página. Y sobre todo disminuir la dosis de miedo, es decir, vuelve a salir el panda, ese acercamiento al cliente para que entienda que el cóctel no es aquella bebida en copa de martini que te pega un cascarrazo en la nuca y te deja borracho para toda la tarde, sino que realmente tenemos muchísimas más cosas que aprender. En resumen, el barman, un ser con superpoderes, bueno, igual con superpoderes no, pero es un tío que va bastante de culo, con lo cual hay que entender que necesitamos una persona con actitudes y aptitudes, un girasol que tenga conocimiento, ¿sí? Hemos hablado del conocimiento, de la necesidad de formar, una persona que tenga sensibilidad para entender lo que sucede en la sala, la pata coja, ¿os acordáis? La empatía con el cliente para entender que realmente hasta cuándo necesita saber o hasta cuándo no necesita saber. Y sobre todo una palabra que a mí me parece toda la columna vertebral de lo que va toda esta gran academia que se llama Host y todo este gran centro que se llama Basque Culinary Center, que es la hospitalidad, ¿no? La hospitality, porque en el fondo es acercar conocimiento, ¿no? Hemos hablado de acercarnos a la gente. Yo creo que me encanta la fotografía que habéis utilizado como icono en este caso, porque creo que habla muy, muy, muy de cerca de lo que realmente va toda esta función que se llama bar. ¿De acuerdo? Listo. Marc, 1.000.000 de gracias, de verdad. 1.000.000 de nada. Yo creo que has hecho una exposición perfecta, muy clara y un desglose muy claro de dónde venimos, a dónde vamos. Y yo precisamente hablando un poco de eso, y has dicho una frase que me ha gustado mucho, el combate cuerpo a cuerpo, que no deja de ser, tenemos esa barrera, ¿no? Que es la barra, que siempre nos ha marcado esa diferencia, que gracias a Dios estamos intentando romperla. Pero a mí me salta una pregunta respecto a esa frase, ¿no? ¿Cuál es la mejor herramienta actual, y con todas las que hemos hablado durante estos 2 días, que crees que puede utilizar el bartender para ese combate? Hombre, la principal herramienta que tiene el barman hoy en día para enfrentar el cuerpo a cuerpo, yo creo que es ser uno mismo, ¿no? Es decir, tienes que ser un barman que tengas tu propio discurso, que tengas tu propio conocimiento, y cuando tienes discurso y tienes conocimiento, lo único que haces es entablar una conversación con tu cliente, ¿no? Y eso es muy importante porque ha habido mucha tendencia que viene de Londres y lo fácil es copiar esa tendencia, ¿no? Entonces, cuando copias, no eres tu propia máquina de generar. No entiendes bien el proceso a través del cual se llega a que un cóctel lo tienes que meter dentro de una campana de humo, que es una imagen que se ha diseminado por todo el mundo y que muchas veces la gente no entiende por qué. No sabemos justificar las cosas, ¿verdad? Exacto. Entonces, cuando sabes justificar las cosas es cuando entonces tú puedes empezar a generar tu discurso, ¿no? Muy bien. ¿Tenéis alguna pregunta? Facilita, ¿eh? Ay, a ver, señorita Esther. Vale. En primer lugar, muchas gracias por tu presentación. Has aportado un montón de visión. A mí me gustaría saber tu experiencia en cuanto a la inclusión de la coctelería como un factor importante en los negocios de restauración. Y luego también, si percibes que ya la coctelería o la mixología se trata con el mismo plano de importancia que una bebida, que una comida. Mira, yo personalmente cuando el señor Albert Adrià me dio la oportunidad de poder ser el bar manager de todo el grupo de restaurantes, la verdad que fue, por un lado, un honor, pero también fue un cague, porque esto a ver cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que es verdad que el mundo del vino es un rey indiscutible del mundo del maridaje o del acompañamiento de bebidas. La palabra maridaje personalmente, y esto lo acuño como Marc Álvarez y no como Drinks Atelier o como otra cosa, sí que es cierto que a mí la palabra de maridaje me da un poco como de repelusillo, ¿vale? Sí que es cierto que me encanta la palabra acompañamiento, ¿no? Es decir, esto me parece incluso romántico. Entonces, realmente el acompañamiento con el mundo del vino, yo soy un gran bebedor de vino, me encanta,
Y pienso que hay espacio para saber ubicar. Otra vez me remito a mi diapositiva, la sensibilidad. Es saber cuándo realmente debes poner una cosa o cuándo debes poner otra. Yo creo que no hay mejor acompañamiento que el ser multidisciplinar, que te puedas tomar una cerveza, te puedes tomar un jerez, te puedes tomar un cóctel, te puedes tomar un vino, y que en el fondo lo único que haces es una sinfonía, ¿no? Es decir, hay incluso como una película, ¿no? Es decir, hay un inicio, un nudo, un desenlace. Entonces, claro, todo esto lo que da es riqueza la experiencia, es intentar incrementar estímulos e información que llega a tu boca, y eso, ostras, a mí me parece mágico. Y por el otro lado, sí es cierto que hace años el mundo del cóctel estaba muy circunscrito a la parte de pre o post, y que cada vez, todo y que no lo consideraría como una regla general, pero yo creo que hay cada vez menos miedo, tanto de los chefs como de los dueños de locales como de gastrónomos, de empezar a incluir eso, ¿no? Y es un trabajo que nos va a costar tiempo y formación, pero yo creo que se va a ver como un elemento que viene para quedarse, pero no para ser un totalitarista, sino realmente para poder aportar algo humildemente de información con cariño y con ganas. Nada más, yo creo que es eso el resumen. Si he contestado, es que no sé si me he ido por los cerros de Úbeda, ¿no? Vale. No. Que a veces se me va. No. Es el alcohol que... Muchísimas gracias, de verdad. Y un fuerte aplauso. Gracias.